Me quedé allí sentado mirándola. Mi esposa. No. La mujer que pensaba que era mi esposa estaba frente a mí con los brazos cruzados, mirando al suelo como una niña sorprendida, haciendo algo malo, excepto que no parecía culpable, parecía indiferente. Entonces lo dijo. Te engañé porque necesitaba a un hombre más fuerte. Casi me río, no porque fuera gracioso, sino por lo absurdo de la situación. ¿Más fuerte? ¿En qué sentido? Físicamente, emocionalmente, financieramente. Nada de eso tenía sentido. Pero lo que más me dolió no fue la confesión en sí, sino la forma en que lo dijo, como si fuera una conclusión lógica, como si fuera algo que yo debería haber esperado todo el tiempo. Dejé que las palabras flotaran en el aire entre nosotros. Quería ver si se retractaba, si mostraba aunque fuera el más mínimo arrepentimiento, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí parada, esperando a que yo reaccionara, como si mi dolor fuera algún tipo de experimento que ella estaba llevando a cabo. Y entonces, su familia habló. Bueno, ¿acaso puedes culparla? Giré la cabeza lentamente, casi con incredulidad. Había sido su madre quien lo dijo, con los brazos cruzados igual que su hija, con la misma expresión en el rostro, como si hubieran ensayado este momento, como si hubieran estado esperándolo. Siempre has sido un pasivo, intervino su padre. Ella necesitaba más de ti. Un hombre de verdad habría visto las señales. Su hermana, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, simplemente se encogió de hombros. Sinceramente, todos lo veíamos venir. Pude sentirlo entonces. No es que las paredes se estuvieran cerrando, sino que algo cambió dentro de mí. No fue una ruptura de corazón, fue claridad. Una especie de comprensión tan afilada que podría cortar el acero. No la estaban defendiendo a ella, me estaban culpando a mí. Miré de nuevo a mi esposa. Todavía no había dicho una palabra, dejando que ellos hablaran por ella como siempre hacían. Había pasado años con esta mujer, dándole todo. Había trabajado incansablemente para proporcionarle una vida que pudiéramos construir juntos, y este era el agradecimiento que recibía. No solo la traición, sino una falta de respeto absoluta, como si yo mismo lo hubiera provocado. Exhalé lentamente. No tenía sentido discutir, ahora lo sabía. Ellos ya habían tomado una decisión sobre mí. La verdad era que nunca había sido realmente mi matrimonio, siempre había sido de ellos. Un asunto familiar donde yo era solo la pieza extra, el proveedor, el extraño que era tolerado hasta que dejaba de ser útil. La miré por última vez, buscando algo, cualquier cosa que me hiciera sentir que estaba perdiendo algo importante, pero no sentí nada. Fue entonces cuando sonreí, y fue entonces cuando me reí. La risa salió de mis labios antes de que pudiera pensar en ello. No fue forzada, no fue una reacción planeada, simplemente salió, pura y cruda diversión, ante la locura de la situación. En ese momento, la sala explotó. ¿En serio te estás riendo ahora?, espetó su hermana, con la voz chorreando incredulidad. Su madre se inclinó hacia adelante, con el rostro torcido, en algo parecido al asco. Esto es exactamente de lo que hablamos. No te tomas las cosas en serio. No me extraña que necesitara a otra persona. Negué con la cabeza, mirándolos a todos, dejando que mis ojos se posaran en cada uno de sus rostros. No solo estaban en mi contra, estaban convencidos de que yo era el villano en todo esto. Eres patético, murmuró su padre, sacudiendo la cabeza como si estuviera avergonzado por mí. Tu mujer te está diciendo que tuvo que irse a otro lado para conseguir lo que necesitaba, y así es como reaccionas. Su hermana se burló. Sinceramente, vete ya, está claro que no la mereces. Casi quise preguntar qué exactamente había hecho yo para merecer esto, pero no lo hice. No tenía sentido. A sus ojos, yo ya había perdido, y no iban a dejar que lo olvidara. Mi mujer seguía en silencio, allí parada, dejando que ellos lucharan su batalla por ella como siempre hacía. Era casi cómico lo predecible que resultaba. Suspiré, frotándome la sien. A ver si lo entiendo. Ella me engaña, me miente, traiciona todo lo que construimos, y yo soy el problema. Los ojos de su madre se entrecerraron. Tú la empujaste a esto. Su padre asintió. Un hombre que deja que su esposa se sienta descuidada no es un hombre en absoluto. ¿Descuidada? Esa palabra casi me hace reír de nuevo. Había trabajado hasta tarde muchas noches para darnos una vida cómoda.
Había estado allí para ella cuando lloraba por discusiones tontas con su hermana, cuando se estresaba por cosas que ni siquiera importaban. La había abrazado cuando se sentía insegura, la había tranquilizado cuando dudaba de sí misma. Había sido leal, había estado presente, y, de alguna manera, nada de eso contaba. Miré a mi esposa, esperando ver si al menos intervenía, si asumía alguna responsabilidad, pero ella se limitó a morderse el labio, con los brazos aún cruzados. Nada. Esa fue la confirmación final que necesitaba. Había pasado tanto tiempo intentando ser el hombre que ella necesitaba, pero ella nunca me había querido realmente. Yo había sido conveniente, y ahora era desechable. Metí la mano en el bolsillo, saqué las llaves, y las hice girar entre mis dedos. Sus voces se hicieron más fuertes, superponiéndose unas a otras, todos intentando tener la última palabra, intentando asegurarse de que yo saliera de allí creyendo que era el fracasado, pero ya no escuchaba, ya había tomado mi decisión. Hice girar las llaves en mis dedos, dejando que el metal tintineara, un sonido pequeño en medio de todo su ruido. Seguían hablando, discutiendo, intentando grabarme en la cabeza que yo era el culpable de todo esto. Dejé de escuchar. Miré por última vez a mi esposa. Apenas se había movido. Seguía allí con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. Estaba esperando algo. Que yo explotara, que suplicara, que preguntara por qué. Pero no le iba a dar eso. No se lo merecía. Sonreí con superioridad, sacudiendo la cabeza. ¿Saben qué? He terminado. Las palabras golpearon la habitación como una bomba. Silencio. Por primera vez desde que empezó este desastre de conversación, nadie habló. Se limitaron a mirarme. Entonces su madre se burló. «Oh, por favor, solo estás siendo dramático». «¿Lo soy?» Arqueé una ceja, guardando las llaves en la palma de la mano. Todos querían que asumiera mi responsabilidad. Bien, asumiré la responsabilidad de la única cosa que realmente importa. Me di la vuelta hacia la puerta. «Déjalo», reaccionó finalmente mi esposa. Dio un paso adelante, con la expresión oscilando entre el asombro y la ira. «Espera, ¿qué?» No me detuve. «¿En serio te vas a ir ahora mismo?», espetó su padre. «Esa es la clase de hombre que eres, huyendo». Solté una carcajada mientras alcanzaba el pomo de la puerta. «Me han estado diciendo toda la noche que no soy un hombre, ¿verdad? Así que, ¿por qué les importa lo que haga ahora?» Abrí la puerta. Fue entonces cuando empezó el verdadero pánico. «¿Qué? Espera». La voz de mi esposa era más aguda esta vez, casi desesperada. «¿Te vas a ir así como así?» Miré por encima del hombro. «Sí, así como así». «No puedes», intervino su hermana, casi riendo, como si pensara que esto era un farol. «¿De verdad vas a dejarlo todo por un error?» Arqueé una ceja. «¿Un error?» Mi esposa apretó la mandíbula. «Te dije por qué pasó». «Sí, necesitabas a un hombre más fuerte. Te escuché la primera vez», le dirigí una mirada. «Que él se encargue entonces». Sus ojos se agrandaron ligeramente, y por primera vez lo vi. Miedo. No esperé otra palabra. Crucé el umbral hacia la noche y cerré la puerta de un portazo tras de sí. Y así de fácil, fui libre. O eso creía. Mi teléfono empezó a vibrar antes incluso de llegar al coche. La primera llamada, luego otra y otra. Para cuando me senté en el asiento del conductor, mi pantalla se iluminaba como un árbol de Navidad. 50 llamadas perdidas. Miré la pantalla y me reí para mis adentros. Ahora les importaba. En el momento en que arranqué el motor, mi teléfono siguió iluminándose, vibrando sin parar en el asiento del pasajero. Llamada tras llamada. Su nombre, el de su madre, el de su hermana, incluso el de su padre. Todos se turnaban para intentar romper el silencio que les acababa de regalar. No respondí. Salí de la entrada sin vacilar, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La clase de paz que llega cuando finalmente te das cuenta de que no le debes nada a nadie. Pero ellos no estaban dispuestos a aceptar eso. Mientras giraba hacia la carretera principal, apareció un mensaje, luego otro, luego una avalancha de ellos. Ella, ¿en serio me estás ignorando? No puedes irte así. Su madre, tienes que volver y hablar como un adulto. Su padre, cobarde. Su hermana, vaya, qué maduro, huyendo como un niño pequeño. Esbocé una sonrisa.
Realmente pensaban que tenían ese tipo de poder sobre mí, que sus palabras aún tenían peso. Entonces llegó otro mensaje. Lo siento, ¿vale? Solo contéstame. Ah, y ahí estaba. El cambio de la rabia al sentimiento de culpa, de los insultos a las disculpas. Era un juego, uno al que habían jugado antes, uno que ella había dominado a lo largo de los años. Pero yo ya no jugaba, seguí conduciendo. Los mensajes no paraban, ni tampoco las llamadas. Mi teléfono temblaba tanto en el asiento que casi se desliza al suelo. Otro mensaje de ella. Por favor, habla conmigo. No quiero perderte así. Podemos arreglarlo. ¿Arreglar qué? El hecho de que ella tirara por la borda todo lo que teníamos por un tipo que pensaba que era más fuerte. El hecho de que toda su familia se alineara para decirme que yo era el problema. Ella no se había preocupado por arreglar nada cuando tomó esa decisión. Llegué a un semáforo, miré el teléfono y por un breve segundo pensé en responder. No porque quisiera, sino porque una parte de mí tenía curiosidad por ver hasta dónde llegaría ella, qué excusa se le ocurriría. Pero entonces, antes de que pudiera siquiera considerar la idea, llegó otro mensaje. No puedes dejarme así, te necesito. Ah, ahora me necesitaba. No cuando tomó su decisión, no cuando se quedó allí con los brazos cruzados dejando que su familia me destrozara, no cuando me vio salir por la puerta, no, ahora que la realidad se estaba hundiendo. Exhalé, sintiendo que algo dentro de mí se endurecía, algo permanente. Alargué la mano hacia mi teléfono, mis dedos flotaron sobre la pantalla un segundo antes de pulsar exactamente donde debía. Bloquear. Luego tiré el teléfono a la guantera, la cerré y seguí conduciendo sin mirar atrás. Bloquear su número debería haber sido el final, pero la gente como ella no se rinde fácilmente, no aceptan las consecuencias. Durante los primeros días, el silencio fue ensordecedor. Sin llamadas, sin mensajes, nada. Era casi pacífico. Sabía que no debía creer que duraría, y tenía razón. Empezó con amigos comunes, gente de la que no sabía nada en meses y que de repente preguntaba por mí, fingiendo que les importaba. Los mensajes siempre eran iguales. Oye tío, me he enterado de lo que ha pasado. Deberías hablar con ella. Lo está pasando fatal ahora mismo. Quizá solo escucharla. Ya sabes, las relaciones pasan por estas cosas. Deberías considerar perdonarla. ¿Perdonarla? Ella no solo había cometido un error, había tomado una decisión. Una decisión que escupía en la cara de todo lo que yo le había dado. Una decisión que mantuvo firme hasta que se dio cuenta de que su hombre más fuerte no lo era tanto después de todo. Porque eso era lo que realmente estaba pasando. Pensó que podía mejorar su situación. Pensó que podía cambiarme por alguien que fuera más emocionante, más dominante, o lo que sea que se convenciera de que necesitaba. Pero la realidad era que el tipo con el que me engañó no estaba interesado en jugar el papel que yo tenía. Él no iba a pagar sus facturas en euros, no iba a encargarse de las responsabilidades, no iba a solucionar sus problemas. Ella no era una esposa para él, era entretenimiento, un pequeño escape divertido de la vida que él realmente vivía. Y ahora que yo me había ido, ahora que no estaba protegida por la seguridad que yo le proporcionaba, ahora entendía lo que realmente había hecho. Tuve la confirmación de ello cuando me encontré con un antiguo compañero de trabajo de ella en una cafetería. Un tipo al que apenas conocía, pero que, al parecer, sabía todo sobre mi situación. Tío, dijo bajando la voz como si me contara un secreto, está hecha un desastre, quejándose del dinero, diciendo que no sabe cómo va a mantener el nivel de vida ahora que no estás. Yo solo le di un sorbo a mi café. Parece un problema personal. Ya. Bueno, se encogió de hombros. Estaba diciendo que pensaba que él daría un paso adelante. Ya sabes, el otro tipo. Pero supongo que eso no pasó. Por supuesto que no. No sé qué esperaba. Que un tipo que estaba dispuesto a acostarse con la mujer de otro hombre, de repente iba a jugar a ser el marido ideal. Que el mismo tipo que se divertía con sus quejas sobre mí se iba a emocionar cuando esas quejas se convirtieran en su carga. No, ella apostó y perdió, y ahora la realidad se imponía. Su familia no la iba a mantener,
no iban a pagar la vida a la que se había acostumbrado, y su hombre más fuerte había conseguido lo que quería y se había marchado, y yo no aparecía por ninguna parte. Aprendí que, a veces, desaparecer deja un eco más fuerte que cualquier llamada frenética o súplica desesperada. Tras aquellos primeros días de silencio y acusaciones dispersas, la noticia de mi ausencia empezó a correr y las repercusiones llegaron rápidamente. Observé desde lejos cómo mi antigua vida se desmoronaba, cómo cada hilo de la relación se deshacía mientras ella se enfrentaba a la realidad de sus actos. Supe que estaba pasando apuros, obligada a afrontar las consecuencias prácticas de una decisión que, vista con perspectiva, fue tan temeraria como insensata. El otro hombre, aquel que una vez creyó que sería mi sustituto, resultó ser nada más que un interés pasajero, alguien que nunca tuvo la intención de cargar con las responsabilidades de una pareja estable. En su ausencia, ella no encontró consuelo ni la seguridad de que la vida continuaría como antes. Su familia, que se había apresurado a apoyar su versión cuando les convenía, fue retirando su empatía a medida que el coste real de sus acciones se hacía evidente. Sin la estructura que yo proporcionaba, las facturas empezaron a acumularse y la vida diaria se volvió cada vez más pesada. Fui consciente de estos acontecimientos, no porque me importaran los detalles de su caída, sino porque confirmaban la claridad de mi decisión. No tenía sentido intentar arreglar algo que estaba roto de forma irreversible. Yo había elegido mi camino, uno en el que recuperaba el control de mi vida y me negaba a quedar enredado en las consecuencias de una traición que no me correspondía cargar solo a mí. Con cada noticia que recibía de viejos amigos y conocidos, una determinación silenciosa se profundizaba en mi interior. Me había marchado por una razón, y aunque otros pudieran desear una confrontación dramática o una reconciliación emocional, yo estaba decidido a no dejar espacio para más drama. Mi antigua vida con ella había sido una serie de compromisos y sacrificios silenciosos. Yo había dado más de lo que jamás recibí, y ahora, mientras ella lidiaba con la gestión de sus propios asuntos, la situación era clara. No se trataba de castigo ni de venganza, se trataba de la consecuencia natural de las decisiones tomadas. Una relación se construye sobre contribuciones mutuas, y cuando un miembro elige socavar ese equilibrio, los cimientos se derrumban. Yo me había apartado antes de que el colapso fuera demasiado pesado, dejándola a ella frente a las ruinas. Me encontré con amigos que me preguntaron si me arrepentía de haberme ido, si alguna vez planeaba volver. Sus preguntas, por muy bien intencionadas que fueran, cayeron en oídos que hacía tiempo habían desconectado de los restos de una vida pasada. Simplemente sacudía la cabeza y explicaba que, a veces, la mejor manera de sanar es cerrar la puerta permanentemente, no mantenerla entornada con la esperanza de una reconciliación que nunca existe de verdad. No hubo un regreso dramático, ni una llamada desesperada en mitad de la noche, ni un momento de vulnerabilidad que me obligara a reconsiderarlo. Había encontrado un nuevo ritmo, una vida libre del peso de expectativas fuera de lugar y críticas constantes. Con el paso del tiempo, ella siguió enredada en su propia creación. La ausencia de mi presencia constante servía como un duro recordatorio de la estructura que había perdido. Mientras intentaba reconstruirse, la experiencia dejó cicatrices tanto visibles como ocultas. No hubo una redención poética en su lucha. Fue una lección directa de causa y efecto. Ella había elegido un camino que la llevó a ese punto, y ahora tenía que recorrerlo sola. Al final, mi partida no fue una derrota ni una rendición, fue una declaración final. Me había alejado de una situación que se había vuelto tóxica e insostenible. El hombre que nunca regresó no estaba huyendo, estaba avanzando. Y mientras continuaba mi viaje, dejé atrás un mensaje claro: cuando pierdes de vista lo que realmente importa, el coste es inevitable y ninguna cantidad de súplicas o falsas promesas puede revertir esa verdad. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.